amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy vamos a hablar de España y la relación que últimamente ha quedado al descubierto con nada menos y nada más que China. Vamos a conversar sobre este tema con Matías Hoff. Él es un analista político muy importante y que nos ha hecho ya la visita en múltiples oportunidades acá en Sin Filtro. Antes de darle la bienvenida, quiero saludar a toda la gente que hasta ahora se une a nuestras diversas plataformas. Un saludo muy especial a todos nuestros amigos de España, al igual que todos aquellos que hasta ahora se están uniendo a nuestras diversas plataformas. Y por supuesto, bienvenidos todos los miembros de la gran comunidad de Sin Filtros y Sin Censura, tanto en Rumble como en YouTube, y nuestros maravillosos moderadores y todos aquellos que nos visitan a través de nuestro super chat, que es el más inteligente de toda la red. Igualmente queremos saludar a todos aquellos que a esta hora se unen a nuestra cuenta de patreon.com/Venezuela Política Realidades Sin Filtros. Si ustedes todavía no forman parte de nuestro equipo, entren y formen parte también y activen la campanita de las notificaciones en YouTube y suscríbanse a nuestro canal, den like y opinen. Bienvenido Matías Hoff, analista político. Muchas gracias, Matías, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Maybor, por contar conmigo. Cuéntame en qué se encuentra esta situación. Han habido realmente unos titulares que nos llaman a la preocupación y a la reflexión, Matías, porque pareciera que Pedro Sánchez, el señor Rodríguez Zapatero, que comparte roles también con el régimen venezolano, se han convertido como en el puente para desarrollar una relación tan cercana con el régimen de Xi Jinping y España y también la Comunidad Europea. ¿Cómo se puede observar en el marco también de todos los cambios que se han dado desde el punto de vista geopolítico, tomando en cuenta las acciones que se están tomando por parte del gobierno de los Estados Unidos encabezado por el presidente Trump? Adelante. Pues muchas gracias, Maybor. Parece que se ha producido todo de repente, pero lo que ha ocurrido de forma tremendamente... acaba de ocurrir en apenas unas semanas, es una lluvia como de nuevas noticias que da la sensación de que la penetración de China en el gobierno de España es tremendamente importante. Entonces yo quiero empezar diciendo que a lo largo de los últimos años hemos asistido en España, como en toda Europa, a una creciente presencia de China. Nosotros creíamos que era sobre todo en el comercio. En los últimos 20 años el déficit comercial de China se ha multiplicado por 5 y hay un dato muy significativo, y es que el déficit, el 94% del déficit exterior de España es chino. O sea, representa ya el 94% del déficit se le debe solo a China. Los chinos también están empezando a obtener de forma masiva la nacionalidad española, sobre todo a través de un sistema que se llama el de Golden Visa, que es comprando inmuebles españoles, y luego ha venido desarrollando en los últimos años la diplomacia cultural, sobre todo a través del Instituto Confucio, que ya tiene 6 sedes en España, y que más o menos parecía que ese era el goteo un poco de la presencia de China y muy vinculado al ámbito estrictamente comercial. Pero a partir de 2019, coincidiendo con las medidas restrictivas que en Estados Unidos se le empiezan a aplicar a algunas empresas de origen chino, sobre todo a Huawei o con vínculos con el Partido Comunista China, empieza a crecer la preocupación de que esas medidas de alguna forma encuentren también algo similar en Europa. Estados Unidos contacta con sus aliados europeos y en Europa se genera un consenso acerca de los peligros que supone tener las infraestructuras críticas de telecomunicaciones en una empresa con vínculos con el Partido Comunista Chino. El Reino Unido, Italia, Francia toman una serie de medidas y la Comisión Europea, un poco después, aprueba una recomendación a los Estados miembros con el objetivo de elaborar una llamada lista negra de proveedores
5G. En principio, todos los países acuerdan que van a hacer este listado. En España, el Congreso de los Diputados aprueba una ley que habilita para la creación de esta lista, pero de alguna forma el Gobierno de España va arrastrando los pies. Y hablo un poco de este contexto porque es en este momento donde entra China como un elefante en una cacharrería y por las noticias que vamos conociendo ahora empieza a ejercer la labor de influencia y lobby más impresionante que hemos visto jamás en España. O sea, toca absolutamente todos los palos y es extremadamente relevante porque llega a situar a personas de la confianza de Huawei en el entorno del expresidente Zapatero, que sabemos que es conocido en España por ser el lobista oficial de Maduro, que de alguna forma tiene éxito, que ahora lo contaremos también, y tiene muchos éxitos de cara a Huawei, ¿no? Los logros que ha obtenido, y sobre todo es relevante también porque aparece un personaje que se llama Fan Youdu, que los servicios de inteligencia de España lo identifican como un espía ruso. Él había estado a sueldo de Huawei directamente durante estos años previos y es la persona que contacta supuestamente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, financia una suerte de think tank pro-chino, un lobby pro-chino, y Zapatero empieza a operar, esto todo son noticias publicadas en la prensa española, empieza a operar en el piso, en la calle Velázquez, tú Maybor lo conoces bien, la calle Velázquez en el centro de Madrid, operado propiedad del chino, ¿no? Contrata a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero y empieza a contratar a distintas empresas y personalidades para que intenten influir en el gobierno de España para que no siga estas directrices europeas, ¿no? Entonces, te voy a hacer un poco el listado de la gente que va contratando porque todo es gente muy relevante, ¿no? Tiene a José Luis Rodríguez Zapatero, tiene a las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, pero contrata también, al menos durante algo más de un año, a Víctor de Aldama, que también es conocido en este programa porque era el hombre en España de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge Rodríguez. Huawei está pagando 10.000 euros mensuales a Víctor de Aldama para que trate de influir en el ministro José Luis Ábalos, que es el ministro de Transporte, pero que en ese momento también es el secretario general del Partido Socialista, ¿no? Entonces ya han tocado al expresidente del gobierno, al secretario general del Partido Socialista y contratan a una nueva empresa que se llama Acento. Esta empresa es una empresa de lobby, de consultoría política, fundada por el ex secretario general del Partido Socialista con Zapatero, su mano derecha en el Partido Socialista, que funda junto a algunos líderes del Partido Popular. Y es su principal cliente. Con él van a operar o hacer lobby en las instituciones europeas y pagan unas facturas, en este caso sí que millonarias, ¿no? Pero esto no es todo. Durante estos años, estoy hablando desde el año 2020 al año 2024, es un año en el que opera un cambio muy importante en el gobierno de Pedro Sánchez, del que también hemos hablado aquí, y es que hay una crisis de gobierno, sale el antiguo director de gabinete del presidente y entra directamente el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero y entra también un nuevo ministro de Exteriores, pero las relaciones exteriores de España parece que dejan de tomarse las decisiones en el Ministerio de Asuntos Exteriores y pasan a ser tomadas más en el Palacio de la Moncloa, en el entorno de Pedro Sánchez, ¿vale? Esto lo cuento porque la pareja del ministro de Asuntos Exteriores es la vicepresidenta de Huawei España, ¿vale? Hasta hace unos meses. Es una
es una francesa de origen libanés, que además tiene acceso directamente, lógicamente, al ministro, y que sale de ahí para entrar en el consejo de una empresa muy relevante desde el punto de vista estratégico que se llama Hispasat, que es la de los satélites españoles, que, como comprenderéis, es muy importante de cara a la seguridad de las comunicaciones y de muchas más cosas. Sale también de esta empresa consultora de la que he hablado, de Acento, uno de sus fundadores, le ponen como secretario de Estado de Telecomunicaciones. Es decir, la parte del gobierno encargada de regular a las empresas de telecomunicaciones, también a Huawei, ¿vale? Y una persona del entorno de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue el director general de seguridad, pasa a ser director de seguridad de Huawei, ¿vale? Este es un poco, te estoy dando como una píldora, como de una lluvia de nombres, para que veas un poco la relevancia de, entre comillas, los fichajes que hace Huawei en ese entorno. Y te adelantaba antes que tiene muchísimo éxito, porque los logros para hacer girar la política española hacia China son tremendamente sustanciosos. O sea, en los últimos 3 años, Pedro Sánchez ha hecho 3 viajes a China, que son muchísimos, y desde luego no tiene precedente un presidente del gobierno de España que haya hecho tantos viajes a China. El primer viaje se hace antes de que se decretara oficialmente el final del COVID. Como entenderéis, supone un espaldarazo al gobierno chino en un momento extremadamente delicado en el que todavía se está hablando del COVID, ¿no? Un año después, Pedro Sánchez vuelve a China, se reúne con el presidente de China y hace un anuncio oficial en el que dice que España se sale del consenso europeo favorable a poner aranceles a los coches eléctricos chinos, lo cual es tremendamente relevante. Y el último viaje, que acaba de tener lugar hace apenas unos días, el presidente del gobierno viaja a China en medio de la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, para dejar muy claro que España no va a renunciar a ese, ¿no?, a ese papel, o a llevar de alguna forma todas las relaciones exteriores hacia posiciones cercanas a China, ¿no? Pero los éxitos no solo radican en estos viajes de Pedro Sánchez, sino que hay un éxito que yo creo que es tremendamente relevante, y es que España, el gobierno de España, a través de su ministro de Transformación digital, que en ese momento hace unas declaraciones en las que dice que España no va a hacer ninguna lista de proveedores sospechosos en el área de 5G, ¿no? Y esto es muy importante, porque todas las acciones de lobby que estaban haciendo era precisamente para eso, ¿no? Pero más allá de exponer a España a un proveedor que nuestros aliados consideran que es peligroso, esta semana se ha conocido una noticia que es realmente preocupante, y es que José Luis Rodríguez Zapatero habría conseguido colar, entre comillas, una aplicación o un software de Huawei para el sistema de escuchas por parte de los organismos de inteligencia de España. Me estoy refiriendo a las escuchas legales que se van almacenando en bruto, y que ahora mismo en España se estarían haciendo a través de un software elaborado por Huawei, sin que haya pasado el examen previo de los organismos de inteligencia, con lo cual no sabemos si este software, si esta aplicación tiene incorporado lo que se llama la puerta trasera, ¿no?, que se pueda activar en remoto desde algún dispositivo, y que de alguna forma dé acceso a las autoridades del Partido Comunista Chino a información que evidentemente podría ser sensible, ¿no? Y esa es la gran preocupación, Maibor. Yo creo que además, en un momento muy relevante, porque, como hemos comentado, el año que viene
se va a celebrar en España la Cumbre Iberoamericana, con la presencia en España de 22 jefes de Estado de Gobierno, en el que se va a plantear si la comunidad iberoamericana va a seguir siendo de alguna forma parte de Occidente o va a apostar por una neutralidad hacia China, ¿no? Un acercamiento hacia China en un momento geopolítico que tú conoces muy bien y que es muy relevante, pero que supondría sacar a España de ese legado occidental, pues de defensa de derechos humanos, de defensa de las instituciones democráticas, y que me temo que ese es un poco el proyecto y la intención de José Luis Rodríguez Zapatero, que ha encontrado en Pedro Sánchez pues un alumno aventajado y que vemos que está dando pasos muy peligrosos para acercar España y también toda Iberoamérica a ese ámbito chino, ¿no? Y me preocupa mucho también la posibilidad de limitar, es decir, la pared institucional. A estas alturas del partido, ¿crees que puede haber un parado, una pared, o simple y llanamente la infiltración es tan fuerte que no hay mecanismo de desviar el proyecto de Zapatero y compañía? Pues la pregunta es muy interesante. Yo no sé contestarte. Me encantaría poder contestarte. Yo, ahora mismo, el deterioro institucional de España que hemos sufrido en los últimos años hace que tengamos serias dudas acerca de que España siga siendo una democracia capaz de defenderse a sí misma. Hay jueces que están actuando y están actuando con independencia, pero cada vez son menos y el gobierno está acelerando el nombramiento de los nuevos jueces. Pero entonces yo creo que te iba a decir estos años, no, yo creo que estas semanas, estos meses son críticos y a mí hay una cosa que me preocupa. Te he dicho que todo esto se está publicando en los medios de comunicación. Se está publicando a cuentagotas en algunos medios de comunicación muy concretos que no son los medios de comunicación que configuran la opinión pública, sino son esos confidenciales que dan información de muchísimo valor, pero que de alguna forma se han convertido en el único reducto de oposición mediática que está quedando y que están denunciando cosas que son enormemente graves. O sea, lo que estamos diciendo es que Huawei se ha comprado literalmente todo el entorno del actual presidente del gobierno y eso es tremendamente peligroso. Estamos hablando del Partido Comunista Chino, no estamos hablando... Entonces, yo creo que esto debería ocupar las portadas de los periódicos españoles y los españoles deberíamos estar en la calle metiendo este tema en agenda. No está entre los temas prioritarios en el Parlamento español y no está entre los temas prioritarios en los medios de comunicación. Yo lo que espero es que llegue a los jueces y que de alguna forma pues esto lo podamos parar. Sería lo mejor. En estos minutos que nos quedan, Matías, quisiera que nos informara sobre lo que está pasando también con el entorno corrupto de Pedro Sánchez, en el sentido, por ejemplo, de la acusación que hay sobre su hermano y sobre los avances en materia de corrupción interna. Adelante. Sí, pues ahora mismo yo creo que se pueden identificar a volapluma 4 casos de corrupción tremendamente graves que afectan al entorno más cercano del presidente del gobierno. El primero afectaría a su hermano y sería un caso o sea, son muchísimos los delitos que se le imputan, pero al final un tema de corrupción que afecta a la creación para su hermano de un puesto público al que no existiría sin responsabilidades, al que no habría acudido nunca y con la participación de muchos funcionarios de alto nivel para haberlo creado. Es un caso que está muy avanzado y es muy posible que acabe en condena. Este es el hermano de Pedro Sánchez. La mujer de Pedro Sánchez está imputada por distintos casos de corrupción. El más grave, y yo creo que el más interesante, sobre todo para la audiencia venezolana, es el que afecta a su intermediación para salvar o para que recobrara dinero una empresa también con vínculos con el chavismo. Entonces parece que puede haber una relación causa-efecto
entre las gestiones que hicieron ante la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y el salvamento, la inyección de cientos de millones de euros en una compañía con vínculos con el chavismo, que es esta de Europa. Un tercer caso, no me quiero alargar con cada uno de los casos, pero un tercer caso es el caso del que fuera la mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos, del que hemos hablado antes, secretario general del Partido Socialista, el que defendió en nombre de Pedro Sánchez la moción de censura que apartó a Mariano Rajoy de la presidencia del gobierno, y el hombre de absolutamente confianza de Pedro Sánchez, y tiene una infinidad de casos de corrupción, cohecho, además con cosas como muy llamativas de por medio, prostitutas. Hoy le sacaban una cosa que habría cobrado como cerca de medio millón de dólares en dietas irregulares, ¿no? Como vida de lujos, irregularidades y corrupción, ¿no? Eso se está juzgando en el Tribunal Supremo. Y el cuarto caso al que me quería hacer referencia es el fiscal general del Estado, de la plena confianza del entorno un poco de Baltasar Garzón y la antigua fiscal general del Estado de España, que fue ministra de Justicia, que habría filtrado información sensible de la oposición y que estaría siendo juzgado por ello por el Tribunal Supremo. Cada uno de estos escándalos supondría la inmediata dimisión de cualquier gobierno. Este gobierno es un gobierno en minoría, estamos hablando de un gobierno que no ganó las elecciones, que para estar en el gobierno ha tenido que pactar con grupos que jamás hubiera pactado, jamás un gobierno español, y que aún así no está pudiendo aprobar los presupuestos generales del Estado. Tal. Entonces, lo que vemos es una persona con una tremenda voluntad de poder, capaz de aguantar carros y carretas para no salir de esa posición de poder que tiene, y yo creo que no va a dimitir, pero cualquier otro presidente del gobierno, con toda seguridad, habría salido ya de la Moncloa. Claro que sí, es increíble lo que está pasando en España. Matías, quiero agradecerte por haber estado con nosotros estos minutos y compartir tanta información importantísima. Quiero invitarte probablemente para la próxima semana, porque el caso de España hay que seguirlo, y hay que seguirlo con lupa, porque se parece mucho a los otros países que están distorsionando la posición y los intereses de la nación para dárselos a China y para abrirle la puerta al gigante asiático. Así que muchas gracias por estar con nosotros, Matías. Muchas gracias a ti, Maybord, como siempre. Un abrazo gigante, y quiero agradecerle a toda la gente que hasta ahora se ha unido a nuestra transmisión del día de hoy. Por favor, quiero escuchar sus opiniones, sus comentarios. Un abrazo a todos nuestros amigos que han participado a través del Superchat, y nos vemos en la próxima emisión. Nos despedimos pidiéndoles que se mantengan libres y que se suscriban a nuestro canal. Compartan los contenidos y denle like si les gusta. Un abrazo gigante y nos vemos en la próxima emisión. Chao, chao. Bendiciones. Su mirada no conoce de estadísticas. Aún así, millones de ellos padecen una cruda realidad. Su lealtad es inquebrantable, aunque no haya nadie con quien compartirla. La diferencia la haces tú. Adopta, esteriliza, colabora. Red de Apoyo Canino.